te hallaré. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya. Sí, Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos estar delante de ti. Oh, Señor, porque tu sangre nos ha hecho limpios, justos delante de ti, Señor. Hoy podemos venir confiadamente a ti y experimentar tu presencia por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, Señor, y reconocemos nuestra necesidad de ti. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que veamos el propósito por el cual tú nos has redimido. ¿Qué quieres de nosotros hoy, Señor, como iglesia tuya? Señor, sabemos que tenemos que buscar primeramente tu reino y tu justicia. Que todo lo demás, Señor, tú te encargarás de darnos en la medida de nuestra necesidad, Señor. Por eso ponemos nuestros corazones delante de ti en esta noche, para que tu reino se expanda en nuestros corazones, Señor. Tome control de nuestras almas. Señor, cautive nuestro ser para ti, para que podamos colaborar contigo en tu precioso y magnífico propósito, Señor. Oh, Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros en esta noche, por medio del Espíritu, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Después de una pausa, continuamos hoy con nuestro estudio que estamos teniendo con respecto al propósito de Dios. Él quiere tener un tabernáculo aquí en la tierra, donde Él pueda venir a morar, a ser experimentado por la humanidad, a transmitir su gloria a la humanidad, para que la humanidad pueda expresarlo a Él en el cielo y en la tierra. Entonces estamos viendo que Dios ya obtuvo un tabernáculo, primeramente con el Señor Jesucristo, dice, y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, dice Juan 1:14. Y sus discípulos dicen, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque nadie ha visto jamás a Dios, sino que aquel, su Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que Cristo ya es el tabernáculo que contenía a Dios en la humanidad suya. Pasó por la muerte, por la sepultura, por la resurrección. Fue glorificado en una nueva humanidad. Ascendió como hombre glorificado a la diestra del Padre. Y desde allí Él se dispensa a nosotros, sus redimidos, para que seamos con Él, transformados por Él a su imagen, seamos su complemento, el tabernáculo corporativo de Dios. Entonces por eso es tan útil mirar este tabernáculo que es Cristo, para que nosotros sepamos cómo experimentamos a Cristo hoy, y al experimentarle a Cristo podamos ser transformados para hacer con Él el tabernáculo eterno de Dios. Entonces vemos que esto no es una experiencia personal solamente, aunque la experiencia personal es absolutamente necesaria para que tengamos una experiencia corporativa como la iglesia del Señor. Entonces estuvimos viendo ya, ahora estamos ya en la última parte de lo que sería el tabernáculo de Dios. Ya estuvimos en el atrio exterior, donde en el atrio exterior
tenemos la luz del sol, o sea, la luz natural que nos ilumina, y que por medio de la sangre del Cordero y por medio del agua del Espíritu en la palabra, Él va quitando de nosotros todo pecado y toda contaminación del mundo. Luego entramos por la palabra y por el Espíritu siempre, ya no a quitarlo del viejo hombre, sino a incorporarlo del nuevo hombre a través de Cristo, como el pan que nos nutre con su vida. Y esa vida nos ilumina y nos quita de nuestra mente tenebrosa, ¿verdad? Y confusa y llena de errores, nos ilumina para que veamos el propósito de Dios. En esa condición estamos en el lugar santo. Y de ahí pasamos al altar del incienso, acá al altar del incienso, que nos introduce a través del velo en el lugar más profundo del tabernáculo, que es el lugar santísimo. Y ahí nos introduce para que estemos delante del trono de Dios. A veces cuando hablamos del trono de Dios nos imaginamos un trono mundano, un trono de un rey. No, gracias a Dios ya tenemos acá el trono de Dios. Es el arca del testimonio con los querubines y con la gloria de Dios. Este es el arca del testimonio que tiene la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero no solamente estamos delante de Dios como el trono de su gloria, sino que también la Biblia nos habla que este trono también es un trono de gracia y de misericordia. O sea que el trono de Dios tiene estas dos características. Una es el trono de su gloria, donde encontramos su belleza, todos sus atributos y su autoridad, pero también es un trono de gracia y de misericordia, para que nosotros, su pueblo, podamos coordinar con Él y colaborar con Él en su propósito por medio del ministerio de intercesión de la iglesia. Y eso es lo que vamos a estar tocando hoy, quizá el próximo lunes también. Y comparando con lo que es nuestra experiencia de la vida de iglesia, y volviendo al versículo que nos habla a qué se dedicaban o en qué perseveraban la primera comunión de hermanos de la iglesia en Jerusalén, dice el Hechos 2:42. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, en eso consistía la vida de iglesia de los primeros creyentes que estaban bajo la enseñanza de los apóstoles. Y nosotros podemos comparar esto también con el tabernáculo. La primera parte es compartir a Cristo, ¿verdad?, por medio de la enseñanza de los apóstoles que nos indican, que dan testimonio de Cristo, compartiendo juntos, ¿verdad?, al Cordero, al Espíritu, por medio de la palabra, la oración, los cánticos. Luego entramos al partimiento del pan, que es a través del velo, al propiciatorio. Ahí está el velo, el pan, el propiciatorio con la sangre, es la sangre derramada del Cordero. Y a través de estos elementos nosotros hacemos memoria de Cristo y damos gracias al Señor por lo que Él logró por nosotros, ¿verdad? Y también en esa experiencia del altar del incienso, también vamos a ver hoy en la tercera parte, que es que ellos perseveraban en las oraciones. Entonces vamos a entender ahora, según el Nuevo Testamento, a cómo ellos oraban, por qué cosas oraban, cuáles eran los principios que nos muestran la enseñanza de los apóstoles en cuanto a la oración de la iglesia. Y vamos a ir mirando primero las oraciones de intercesión, ¿verdad? Oración es una palabra muy amplia, que orar, puedes cantar, orar, puedes alabar al Señor con una oración, pero acá estamos viendo las oraciones que tienen que ver con la intercesión de la iglesia por los propósitos de Dios. Por supuesto que en todas nuestras reuniones, desde el comienzo hasta el final, oramos.
Pero esta última parte no es una oración general, sino que son oraciones que llevan a cabo el propósito de Dios en la tierra. Entonces, el Hijo, a quien hemos experimentado como este tabernáculo, ¿verdad?, nos introduce para orar al Padre. Entonces, vamos a mirar acá, dice que según el modelo del tabernáculo, el altar del incienso, siempre estamos en el altar del incienso, pero ya en el lugar santísimo, ante el trono de su gloria, pero también ante el trono de su gracia. Porque en la posición neotestamentaria, como ya estuvimos leyendo, el altar del incienso funciona para introducirnos en el lugar santísimo. No es para que nos quedemos en el lugar santo. Es un vehículo para atravesar el velo ante el propiciatorio y estar ahí ante nuestro Dios y nuestro Padre. Entonces, este altar del incienso representa al Cristo corporativo, que es la cabeza y el cuerpo. Vamos a leer 1 Corintios 12:12. ¿Qué queremos decir con el Cristo corporativo? 1 Corintios 12:12. Este versículo para mí ya quedó fijo en mi mente. Siempre apelo a este para entender el propósito de Cristo y la iglesia. Entonces, si alguien le pregunta algo al respecto del Cristo corporativo, acá pueden mirar, ¿verdad? Dice así el apóstol Pablo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un cuerpo. Así también es la iglesia. No dice así, ¿verdad? Así también es Cristo. ¿Cómo? Está hablando de un cuerpo que tiene muchos miembros y dice, así también es Cristo. ¿Por qué? Porque no está hablando del Cristo que nació en Belén y que murió en el Calvario y resucitó. No está hablando de Él solamente. Está hablando del Cristo que incluye a todos los miembros del cuerpo. ¿Y quiénes son todos los miembros del cuerpo? Nosotros, los que hemos recibido el Espíritu y por medio del Espíritu fuimos bautizados en Cristo, como dice el verso 13. Pues por un Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un Espíritu. Entonces, hermanos, vemos acá que este es el Cristo corporativo, compuesto de Cristo y de los miembros de su cuerpo. Y vamos a leer Efesios 1:22. Y 23. Dice que Dios sometió bajo sus pies, y todo sometió bajo sus pies, y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, este Cristo corporativo tiene una cabeza y tiene un cuerpo. Juntos, los dos, ¿verdad?, son el Cristo corporativo. ¿Y para qué el Cristo corporativo? Como dice acá en la pantalla, este Cristo corporativo intercede delante de Dios el Padre. ¿El Padre de quién? De Cristo y el nuestro, como Él dijo, ¿verdad? Ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre en resurrección, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, este Cristo corporativo, Cristo y la iglesia, intercede delante de Dios el Padre por los intereses de Dios y de su reino. Entonces, esto hoy tiene que quedar bien fijo en nuestras mentes, que cuando nosotros estamos en las reuniones de la iglesia, en el lugar santísimo, después de adorar a nuestro Padre con Cristo, ¿se acuerdan que Cristo nos lleva a adorar al Padre? En su humanidad, Él adora al Padre, ¿verdad? Nosotros también en la nueva humanidad adoramos al Padre ante el trono de su gloria.
Pero no solamente esto tiene al final, ya preparados, ya unidos a Cristo, ya llenos de Cristo en la reunión, en la comunión de los hermanos, somos introducidos a algo que no podemos hacer si no estamos realmente imbuidos de Cristo. No podemos cooperar con el Señor para su propósito. Entonces ahora estamos ya en el lugar santísimo, pero en Cristo y con Él entramos al altar del incienso ante el arca. Entonces leemos acá, dice, en el altar del incienso estamos ante el trono de la gracia. ¿Qué hacemos ahí? Con Cristo y en Cristo. Ejercemos el ministerio de oración de la iglesia. O sea, la oración no es algo, como dijimos, meramente individual o por propósitos propios o una actividad individual de los miembros. No, es un ministerio de oración. Un ministerio que dice un servicio, es una ocupación, es un rol que Dios le da a su iglesia en Cristo. Que si ella no cumple este rol, vamos a ver acá, Dios no va a poder llevar a cabo su propósito sobre la tierra. Entonces, nosotros debemos ejercer el ministerio de oración de la iglesia. ¿Cómo? En unión con Cristo, ante nuestro Dios y Padre, para el cumplimiento de su propósito. ¿Dónde? No en el cielo, sino en la tierra. Porque Dios le hizo al hombre en la tierra. Hizo uno el cielo y la tierra. Y después le puso al hombre ahí que había formado. No le puso para gobernar los ángeles y en los cielos de Dios. No, le puso en la tierra. Esa es nuestra posición. Muchos creyentes dicen, vamos a ir al cielo y vamos a estar eternamente. Es un error. Desde el Génesis ya vemos que es un error. Por supuesto que vamos a ir al cielo mientras este mundo experimenta el juicio de Dios. Pero cuando este mundo ya reciba el juicio de Dios y Dios renueve, traiga su reino a la tierra, vamos a venir nosotros con Él a reinar en la tierra en una nueva humanidad. ¿Verdad? Entonces es para el cumplimiento de su propósito en la tierra. Entonces, en Mateo 26 vimos la institución de la mesa del Señor, el compartir del pan, el compartir del vino, y vimos que después ellos, y dice, y cuando hubieron cantado el himno se refiere dirigido al Padre con Cristo, anunciaré tu nombre, mis hermanos, en medio de la iglesia, congregación, te cantaré himnos, dice. ¿Qué hizo el Señor luego? Dice que Él, no por iniciativa de Pedro, de Juan, mucho menos de Judas, ¿verdad? Salieron, dice, al monte de los olivos. Así que, hermano, aunque estuvimos gozándonos en la presencia de la gloria de Dios, todo eso es para ir a un lugar donde nuestro yo y nuestra voluntad y nuestros intereses no pueden estar presentes. Salieron al monte de los olivos, que es la prensa. El monte de los olivos es, como se dice, es una prensa donde tiene que salir el aceite de Dios, no nuestro sudor humano. Entonces el Señor condujo a sus discípulos. Claro que en esa noche ellos todavía no eran parte del Cristo, porque estaban en su ser natural. Cristo aún no había muerto, no había crucificado el viejo hombre, no había resucitado, no había soplado el Espíritu en ellos. Pero vemos cómo el Señor lleva a sus discípulos al monte de los olivos. Y es ahí donde nos quiere llevar hoy, en el lugar santísimo, como iglesia. Entonces vamos a leer aquí qué pasó. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, prensa de aceite, para producir aceite. Y dijo a sus discípulos, esto no tiene nada que ver con aquellos que no le siguen al Señor, a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. El Cristo individual podía orar al Padre. Y nosotros estábamos nomás ahí al lado, ¿verdad? En aquel tiempo que no, gracias a Dios no estamos en ese tiempo.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ese es el Cristo corporativo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, llevarnos a interceder ahí en Getsemaní con Él. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando. Es el ministerio de oración. Y pidiendo y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vemos entonces cómo el Señor ora, no por sus propósitos, no por sus intereses humanos, ¿verdad? No ora para que el Señor le dé los reinos de Roma y... No, dice: si es posible que pase de mí esta copa, este tiempo de sufrimiento, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, a esto nos lleva el Señor hoy como iglesia, para que oremos por lo que la voluntad de Dios y no por nuestra voluntad. Por eso es tan lastimoso, ¿verdad?, cuando los hermanos se reúnen a orar por voluntades propias, intereses propios, gustos propios, pasiones propias. ¿Cómo vamos a ver más adelante? No, la oración implica un morir a nuestro yo y a nuestros intereses y entregarnos y consagrarnos a la voluntad de Dios sobre la tierra. Esto es el ministerio de oración. No es que vamos a venir acá a aprender cómo le convencemos a Dios que me dé un auto, una casa, No, vamos a venir. Eso es blasfemar casi delante de Dios, ¿verdad? Nosotros venimos acá para unirnos a Cristo en su oración al Padre. Amén. Entonces vamos a ir viendo que esta oración, este ministerio de oración, es en el nombre de Jesús. Ahora, comúnmente, como siempre decimos, no se refiere simplemente a mencionar el nombre de Jesús, sino que es estar en Él, en su persona y en su obra. Experimentarle a Cristo como persona y experimentar la obra que Él llevó a cabo desde su encarnación hasta su glorificación. Eso es estar en Jesús. Eso es estar en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante, como estamos viendo, todo el tabernáculo. Para llegar a este punto de ejercer un ministerio de oración en Cristo, tenemos que experimentar a Cristo. No podemos venir, siempre digo esto y repito porque me parece muy importante, ¿verdad? Muchas veces la iglesia toma así este camino. Bueno, hoy vamos a reunirnos el martes para tener el domingo para partir el pan. El martes para estudiar la Biblia y compartir la Biblia. Y el jueves para tener una reunión de oración. Hermanos, yo creo que eso ahí no va a haber una realidad de estar en el nombre de Jesús. En cierta medida sí, pero nosotros tenemos que realmente, cuando vamos a ejercer el ministerio de oración, estar en el nombre del Señor. Y si nosotros no pasamos primero por ese proceso que vemos en el tabernáculo y nos vamos a nuestra casa, hacemos nuestras cosas, nos enfriamos, nuestra mente está en otras cosas, nuestros quebrantos en otras cosas, y venimos y queremos orar, interceder. Yo sé que estamos en Cristo, en un sentido posicional, vivimos en Cristo. Pero Él muchas veces no está en nosotros. ¿Qué es nosotros? En nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Él está en nosotros, pero nosotros no estamos experimentándole a Él. Y venimos a una reunión de oración y queremos orar. Primero, luego oramos por muchas cosas que no debemos orar. Y segundo, por más que oremos por cosas que tienen que ver con el Señor, no estamos en la realidad de Cristo. Entonces nosotros en nuestras reuniones debemos, digo yo, ¿verdad?, tener este momento de intercesión al final de nuestras reuniones, ¿verdad? Entonces compartimos primero la enseñanza de los apóstoles,
el partimiento del pan y las oraciones. Ahí sí vamos a estar en el nombre, o sea, en la persona del Señor y habiendo experimentado su obra desde el altar de bronce hasta el propiciatorio en el lugar santísimo en adoración al Padre, ¿verdad? Ahí vamos a estar en el nombre del Señor. Porque esto es lo que nos enseñó el Señor Jesús, dice en Juan 14:13. Esto lo dijo el Señor antes de su muerte y resurrección, por lo que sus discípulos no podían practicar esto. Ellos estaban con Jesús, pero no podían estar en Jesús. Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, le está hablando del futuro, porque en ese momento, como vamos a ver todavía, ellos no podían ejercer esto. Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre, dice el Señor. Si permanecéis en mí, dice Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea que hay una condición. Pedid lo que queráis y os será hecho. Pero está la condición. El creyente permanecer en Cristo no quiere decir solamente haber creído alguna vez en Cristo, sino tener comunión con Cristo. Acá está hablando la figura de la vid y los pámpanos, ¿verdad? La vid y los pámpanos, dice, no pueden llevar frutos si no están unidos a la vid. Eso habla de una experiencia de la vida de la vid. Nosotros necesitamos permanecer unidos a Cristo, en esa condición de experimentar a Cristo, estando en el nombre del Señor, pedimos lo que queremos y nos será hecho. También en Juan 15, en estos capítulos 14, 15 y 16, el Señor como que se está despidiendo de sus discípulos terrenalmente y le está transmitiendo esto. Dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Eso tenemos que ir aprendiendo también en nuestro vocabulario, porque nuestro vocabulario nos lleva a una realidad. Muchas veces oramos nomás, Jesús, Jesús, Jesús. No, todo lo que pidáis, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre, en mi persona, os lo conceda. Tenemos que estar en su nombre, permanecer en él para llevar fruto. Dice, en aquel día, refiriéndose al día de su resurrección, cuando sus discípulos iban a recibir su espíritu, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Y le dice a ellos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. No porque solamente no pronunciaron su nombre, sino porque todavía no estaban en su nombre. No estaban en él. No estaban unidos a él por el medio del Espíritu Santo. No tenían a Cristo morando en él. Cristo no había entrado en ellos. No era su realidad. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo en ese día. En el día de la resurrección, en ese día pediréis en mi nombre. Ahí sí ya los creyentes podían pedir en su nombre, en aquel día. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque ya estaban unidos a Cristo, ya estaban en su nombre. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Entonces vemos en esta sección que nuestra oración ante el Padre es en Cristo. Y para eso tenemos que tener la realidad de Cristo y la obra de Cristo o trabajando en nuestro ser para llegar a ese momento y estar en el nombre del Señor Jesús ante nuestro Dios y nuestro Padre. Si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo. Tenemos que
que dirigirnos al Padre entonces en oración, porque viste que de repente decimos, Señor Jesús te pido. Claro, por supuesto, en nuestras oraciones, vamos a decir, cotidianas, personales, para experimentar a Cristo, podemos orar al Señor Jesús, lléname de tu vida, Señor, dame tu luz, Señor, es la comunión, es la primera parte de la reunión, es imbuirnos de Cristo dirigiéndonos a Él. Pero cuando estamos ya para orar por los intereses de Dios, estamos en Cristo ante el Padre. Entonces es ahí cuando tenemos que dirigirnos en Cristo a nuestro Dios y Padre. Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Entonces pasamos acá y recapitulamos esto. Dice, Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo, juntos como el nuevo hombre, son el instrumento de Dios el Padre para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Acá con esto no estamos diciendo que Dios no es soberano y que Dios no tiene poder para hacer lo que quiere y cuando quiere en el universo. Por supuesto que sí, por eso Él es Dios. Pero Dios mismo tiene un plan, tiene un propósito y va a cumplir ese propósito. Y ese propósito que es aquí en la tierra, Él quiere tener un hombre, una humanidad, a través del cual Él lleva a cabo su voluntad en la tierra. O sea que no es que porque Dios no puede hacer las cosas que nosotros estamos diciendo esto, sino que Él se propuso en su propia voluntad y en su soberanía no hacer nada en la tierra con respecto a su propósito, sino a través del hombre. Como vamos a ver, este hombre viejo no pudo ser el instrumento de Dios. Para eso Cristo vino y se hizo hombre y recuperó al hombre en una nueva humanidad, en Él y en su iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros somos el instrumento de Dios el Padre para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Dios no cuenta con los ángeles. Hace también cosas con los ángeles. Aún hace cosas a través de Satanás, muchas veces permitiéndole hacer ciertas cosas. Como con Job, ¿recuerdan? Pero lo que va a producir la nueva Jerusalén no lo hace ni a través de los ángeles, ni a través de Satanás, ni a través de los gobernantes de este mundo, ni la filosofía de este mundo. Todo lo que tiene que ver con la nueva Jerusalén solamente lo hace a través de la iglesia. Desde evangelizar, edificar su cuerpo, proclamar, exhibir a Cristo. Todo lo hace a través del hombre que Él creó. ¿Verdad? Otras cosas hace, pero esas cosas son, vamos a decir, contingentes a su plan. ¿Verdad? No son el meollo de su plan. ¿Verdad? No, ¿verdad? Están ahí. Y el Señor usa el viento, usa los animales, usa las plantas, hasta los espíritus malignos usa a veces para traer una situación donde Él sea glorificado. Entonces no estamos diciendo con esto de que le estamos atando la mano al Señor en un sentido de que Él no puede hacer nada. No, Él se propuso esto, a través del hombre hacer su voluntad en la tierra. Mateo 18:18 dice así el Señor: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Claro que este es el contexto inmediato de esto, es cuando un hermano está viviendo una vida que está en contra del testimonio del Señor y no se quiere arrepentir. Entonces, si él no se quiere arrepentir, la iglesia lo ata en el sentido que lo mantiene en disciplina o lo libera si se arrepiente y entra de vuelta a la comunión con los hermanos. Es el contexto inmediato. Pero como vamos a ver los versículos que siguen, esto se amplía a todas las cosas que el Señor necesite a través de la iglesia producir aquí en la tierra. Entonces dice, como ven acá, en los cielos, o sea, el Señor Dios, depende que la iglesia haga algo para que allá se cumpla lo que Dios quiere que se produzca, ¿verdad? Todo lo que la iglesia
desata, allá se desata, en los cielos. Y todo lo que la iglesia ata es atado en los cielos. O sea, las decisiones que toma la iglesia en la tierra son aprobadas por Dios, por el Señor. Entonces se dan cuenta que, por algo dice aquí al Señor, que la iglesia debe actuar para que Dios pueda actuar. No es que Dios no quiere o no puede. Dios podría hacerlo y Dios quiere hacer su voluntad en la tierra. Pero Él se dispuso que sus redimidos, su iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo con Cristo como cabeza, tomen la iniciativa. Para que todo lo que en los cielos quiere producir, todo lo que Dios quiere producir en la tierra, sea primero proclamada por la iglesia. Debe la iglesia tomar esa función. Y luego dice el versículo 19, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que si la iglesia, o sea, 2 o 3, se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que si aquí la iglesia no se pone de acuerdo por lo que va a pedir, lo que va a interceder delante del Señor, entonces el Señor no puede hacer nada. En un sentido práctico, no va a hacer nada. Si aquí en la tierra nosotros no oramos por las cosas por las cuales nos ponemos de acuerdo, el Padre que está en los cielos no va a hacer. No será hecho solamente si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra. Porque donde están 2 o 3 reunidos, otra vez dice el Señor, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No porque la iglesia tenga un poder especial, sino porque Cristo está con nosotros. Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo. Pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para que lo que nosotros querramos que suceda aquí en la tierra, el Señor pueda hacerlo desde los cielos. O sea, nosotros o le estamos frenando al Señor o le estamos al Señor ser canales del Señor, estamos siendo canales del Señor para que Él haga su obra aquí en la tierra. Mauricio, ¿cómo es ponernos de acuerdo? Y bueno, por ejemplo, vamos a leer cuando llegue Hechos de los Apóstoles, dice que estaban ellos unánimes, ¿verdad? Esperando la venida del Espíritu Santo y orando por esa venida. Unánime quiere decir un alma, un mismo pensamiento, un mismo propósito, una misma voluntad. Si estamos de acuerdo en nuestras almas, unánime, ¿verdad? De un alma, entonces como cuerpo y con Cristo, entonces el Señor puede llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Ahora sí, cada uno piensa diferente y quiere hacer cosas diferentes. ¿Y cómo vamos a estar unánimes en oración, verdad? No nos podemos poner de acuerdo. Y la única manera de ponernos de acuerdo es teniendo la visión de Dios, el entendimiento de la voluntad de Dios y teniendo la realidad de Cristo en nosotros. Donde estoy yo, ¿verdad? Ahí está el Señor cuando estamos de acuerdo. Entonces la presencia de Cristo y la voluntad de Dios, como vamos a ver más adelante. Entonces, pasamos acá en Apocalipsis. Vemos aún en los momentos más terribles de la historia de la humanidad que Dios depende de los santos, o sea, de la iglesia, para traer su juicio sobre la tierra. Él no lo hace independiente a Cristo y a la iglesia. Él lo hace en coordinación con Cristo y con la iglesia. Dice en Apocalipsis 8, 1 al 5. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, si recuerdan, es el inicio del juicio de Dios sobre la tierra. Eran las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira de Dios. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Delante de Dios, donde es el lugar santísimo. Delante del arca del testimonio, de su trono. Y se les dieron 7 trompetas. Ya estaban preparados estos ángeles. Otro ángel vino
Siempre cuando el Apocalipsis habla de otro ángel, no se está refiriendo a un ángel común, sino se está refiriendo muy posiblemente al Señor mismo. Otro ángel vino, como se le llama en el Antiguo Testamento, el ángel de Yahvé, a Jesús. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Qué altar? El altar de bronce, donde el sacrificio se lleva a cabo, donde se recogen las brasas del altar y se pone en el incensario. Entonces ahí el otro ángel vino, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Este ya es el otro, el que estamos hablando ahora, el altar del incienso, el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora entendemos, cuando miramos el tabernáculo, entendemos lo que pasa aquí. Si no sabemos el tabernáculo, no entendemos qué pasa. Entonces viene Cristo y por medio de sus méritos y de su obra, ¿verdad?, que añade como que sala, añade a las oraciones de los santos. Solo estamos orando ahí, pero falta que añada su parte. Cristo añade el incienso, que nos habla de todo lo que Él es y logró. Por eso en Él añade el incienso. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿O a qué cosas? A las oraciones de los santos. ¿Dónde? Delante del trono de Dios. Y de la mano del ángel subió ante Dios. Él hace subir ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y una vez que estas oraciones con el incienso llega a Dios, ahí recién Dios dice: y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Ahí empieza el juicio de Dios sobre la tierra. Está respondiendo, el trono de Dios está respondiendo a las oraciones de los santos que están sazonadas con el incienso del ángel, que puso el ángel ahí. ¿Entienden? Entonces, vemos aquí que Dios tiene un propósito. Dios va a traer su juicio a la tierra, pero va a llegar un momento que Él va a necesitar, por decirlo así, porque Él se propuso eso en su voluntad, la participación de los santos y del incienso de Cristo. Y ahí va a venir el juicio de Dios a la tierra. Entonces vemos aquí también que lo que los santos hacen produce algo en los cielos y eso se lleva a cabo en la tierra. Por ejemplo, en eso ya vimos cómo también Dios obraba, dice en Éxodo 17, 9 al 11. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek, contra los adversarios del pueblo de Israel. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Moisés iba a estar allá arriba representando a Dios con la vara de la autoridad. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, atajada por Aarón y Hur, Israel prevalecía. Cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. ¿Entienden? Acá hay una función delante de Dios. Nosotros tenemos que sostener el actuar de Dios sobre la tierra. Si nosotros decaemos, no se produce la victoria del pueblo de Dios. Pero si nosotros atajamos las manos de Moisés, que representa a Dios, ¿verdad?, va a prevalecer Israel contra Amalek. La iglesia contra la carne sería en este sentido. O sea, acá hay una función, ¿verdad? Una función de los santos. Colaborar con el Señor en su propósito. Actuar, orar, interceder, estar en el momento. Sin Aarón y Hur, los brazos de Moisés iban a caer y el pueblo de Israel iba a ser derrotado. Pero cada vez que sucedía eso, ellos le levantaban el brazo, la vara de autoridad de Dios que tenía Moisés. Se dan cuenta cómo es importante la acción de los santos por los propósitos de Dios aquí en la tierra. Bueno,
Ahora, siempre cuando leemos esos pasajes de Juan nos preocupamos un poco, ¿verdad? Decimos, todo lo que querráis os será hecho, dice en varias partes, ¿verdad? Pero tenemos que ver acá cómo se balancea esto, o cómo se explica, mejor dicho, esto. Las peticiones de los santos son hechas conforme a la voluntad del Padre. Conforme a la voluntad del Padre. Por eso dice Primera de Juan, y esta, Primera de Juan 5, 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos delante de Él en el lugar santísimo. Que si pedimos cualquier cosa, y acá agrega, gracias a Dios Juan para que entendamos, ¿verdad? Conforme a su voluntad, Él nos oye. No es cualquier cosa nomás. Si la iglesia no conoce la voluntad de Dios y ejerce un ministerio de oración, no va a suceder que Él va a oír. No va a suceder que los cielos van a atar lo que nosotros atamos o desatar lo que nosotros desatamos, ¿verdad? Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso es necesario, como dice Pablo, como vamos a leer, muchas partes de las oraciones de Pablo era que conozcamos su voluntad. O si no, no podemos cooperar en el ministerio de oración de la iglesia. No podemos orar por los asuntos de Dios. Oramos por nuestros asuntos. Y no se produce el tabernáculo eterno de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cómo realmente cuando leemos esto sin esa conciencia de iglesia y de la voluntad de Dios, parece como que es algo que queremos pedir cosas nuestras, ¿verdad? Y sabemos que Él nos oye, aleluya, nos oye en cualquier cosa que pidamos. No, pero todo está dentro del contexto de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Después vamos a ver eso específicamente, ¿verdad? Esa que pedimos, Él nos escucha porque es su voluntad, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Lo que es su voluntad, no tenemos que preocuparnos, ahora tenemos que preocuparnos estar en Cristo. Porque vos podés saber que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero si vos no estás experimentando a Cristo, o la iglesia no está experimentando a Cristo, y orás que se conviertan todos, pero si vos no estás en Cristo, imbuido de Cristo, también te falta el gran ingrediente, el primer y gran ingrediente, que es tu comunión, tu permanencia en Cristo. Mateo 18, 18. Volvemos a Mateo 18, 18. Pero ¿saben cómo está escrito en el original? En el original dice así: en verdad les digo, todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Por supuesto que si oramos conforme a la voluntad de Dios, lo que atemos en la tierra va a ser atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra va a ser desatado en el cielo también. O sea, como estuvimos compartiendo. O sea, que la iglesia necesita tener su parte en la tierra para que los cielos produzcan su voluntad. Pero en el original dice que lo que nosotros atemos aquí en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. O sea que acá en esta forma de traducir originalmente es como que en el cielo ya está determinado algo que la iglesia luego lo lleva adelante en oración, ¿verdad? Habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. O sea que acá nos muestra que la iglesia ora conforme a lo que Dios le mostró que es su voluntad. Dios nos muestra que esta es su voluntad. Oramos. Entonces ya ha sido desatado en los cielos. Y también es desatado aquí en la tierra. Porque la voluntad de Dios ya está. Claro, todos sus decretos, todos sus planes ya están todos hechos ya. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo a cabo acá en la tierra, pero Él no lo va a llevar a cabo sin nuestra participación como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No lo va a llevar a cabo. Por eso hace 2000 años que todavía no viene el Señor, porque le estamos dando mucha ventaja a Satanás y a su reino, ¿verdad? Porque primero no conocemos bien la voluntad de Dios y segundo no experimentamos a Cristo como en quien tenemos que entrada al Padre por el Espíritu.
Por eso dice aquí Santiago, a los creyentes les dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. ¿Por qué no recibimos? Aunque pedimos. Porque no pedimos por la voluntad de Dios. Pedimos por nuestra voluntad y nuestros placeres. Y ahí sigue diciendo, él puse porque va. Oh almas adúlteras, nos dice Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿Por qué amistad con el mundo? Porque pedimos cosas del mundo y para el mundo. Y para tener un lugar en el mundo y qué sé yo, un buen trato del mundo y un confort en el mundo y un aplauso del mundo, ¿verdad? Entonces nos constituimos enemigos de Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, pidiendo para sus propios placeres, ¿verdad?, se constituye en enemigo de Dios. Entonces nuestras oraciones son enemigas de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Enemigas de Dios. Vamos a mirar un poco aquí la voluntad divina y la voluntad humana. Porque ya dijimos que Dios tiene una voluntad. Y nuestra voluntad humana tiene que estar en armonía con la voluntad divina. De lo contrario, no se produce las cosas que Dios quiere que produzcamos. Repasando un poco. Dios creó al hombre con voluntad propia y libre. Cuando Dios le creó a Adán y a Eva, al hombre que él creó, le dio una voluntad propia y una voluntad libre. Él podía escoger, ¿verdad?, colaborar con el Señor, armonizar con el Señor o hacer algo contrario al Señor. O sea que Dios no le creó al hombre con una voluntad cautiva, ¿verdad? No es como un robot o como una máquina que hace lo que nosotros le programamos que haga. No, fue hecha conforme a Dios. Qué maravilloso de Dios cómo nos hizo. Dice en Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir a imagen y semejanza suya? Que así como Dios es en sus características, ¿verdad?, en su persona, Dios tiene una voluntad propia, tiene emociones propias, tiene decisiones y planes propios. Así Dios le hizo al hombre, igual a él en cuanto a sus funciones en su alma, ¿verdad? No en el cuerpo. En el cuerpo fuimos creados parecido al mono, ¿verdad? Por eso los ateos se confunden, ¿verdad? Pero no es así. En el alma nosotros fuimos creados igual a Dios en sus características. Justamente para que Dios pueda venir a nosotros, incorporarse en nosotros le podamos experimentar y le podamos expresar. Tenemos las mismas capacidades de Dios en el sentido de que tenemos mente, emoción y voluntad. Entonces Dios creó al hombre igual a él. ¿En qué sentido? En este sentido de que el hombre tiene una voluntad propia, unos sentimientos propios y una mentalidad propia, ¿verdad? Entonces, y lo puso en Génesis 2:16, dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. O sea que lo puso con su libre albedrío, con su voluntad propia y libre, a escoger si obedecería a Dios o desobedecería a Dios. Si estaría en armonía con la voluntad de Dios o en desacuerdo con la voluntad de Dios. Ese fue el primer hombre creado por Dios. Y así Dios le creó al hombre. Entonces vemos aquí que Dios necesita que la voluntad del hombre armonice con la suya para que su propósito se lleve a cabo en la tierra. Y su propósito en la tierra es, como dice acá en el 26, ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Que
la autoridad de Dios se ejerza aquí en la tierra, pero no directamente, sino a través del hombre que Él creó con una voluntad propia y libre en armonía con su Creador, ¿verdad? Entonces es importante hoy que si Dios quiere llevar a cabo su obra de redención y de edificación del nuevo hombre para que sea su tabernáculo eterno, nuestra voluntad debe armonizar con la voluntad de Dios. O si no, no se va a poder producir. Vamos a producir otra vez las cosas que produjo Adán. Vamos a producir Babel, ¿verdad? Y no la nueva Jerusalén. Entonces vimos acá que la voluntad del viejo hombre es contraria a la voluntad de Dios. Hoy en día el hombre que no es transformado tiene esta voluntad vieja y contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Acaso él no tenía una voluntad propia y libre para decidir? ¿Acaso ella no tenía también esa voluntad propia y libre para decidir? Entonces el Señor, dice el 13, Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Sí, pero la responsabilidad estaba en Adán y en Eva. Así como la responsabilidad está en nosotros. No podemos culparle a nadie que no estemos en la voluntad de Dios, porque hoy nosotros ya tenemos el espíritu de vida, ya no somos esclavos del pecado que a partir de Adán la humanidad cayó en el estado de esclavitud del pecado. Hoy el pecador ya no puede en la carne hacer la voluntad de Dios. Por eso dice en Romanos 8, 7 y 8. Entonces la carne es la naturaleza caída que hemos recibido de Adán. Dice 8, 7 y 8. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los hijos de Adán en la vieja humanidad, en el viejo hombre, son carne, presa y esclava del pecado y de Satanás. El hombre en esa condición no armoniza nunca con la voluntad de Dios. Por más que quiera, como dice en Romanos 7, un capítulo antes, Romanos 7, 18 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el pecado habita en mí. Esa es la condición del viejo hombre. Por más que quiera hacer lo que la ley de Dios dice, no puede, porque cayó en un estado de esclavitud en la carne pecaminosa. Entonces el hombre, sin Cristo, sin la obra de Cristo, sin la experiencia de Cristo, sin estar en Cristo, es enemigo de Dios. Y aunque quiera, no puede hacer la voluntad de Dios. Aunque conozca, no puede. Tenemos que pasar de Adán a estar en Cristo y experimentar a Cristo para que podamos conocer y hacer la voluntad de Dios y orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice así, debemos ser transformados en el nuevo hombre, revestirnos de Jesucristo. ¿Para qué? Para estar en armonía con la voluntad de Dios. Para que nuestro libre albedrío opte por la voluntad de Dios y ore conforme a la voluntad de Dios, necesitamos la transformación al nuevo hombre. Por eso necesitamos experimentar el tabernáculo que es Cristo, para llegar
al lugar santísimo y orar en la nueva humanidad, en el nombre del Señor y por la voluntad de Dios y no por nuestra voluntad. Romanos 12:12 nos habla claramente que necesitamos dicha transformación. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea que nosotros no vamos a orar por lo bueno, lo aceptable y perfecto, sino somos transformados a Cristo en la nueva humanidad. Podemos orar, tener vigilia de un mes de seguido, pero si no estamos en Cristo, en la experiencia de Cristo, y no vamos a conocer la voluntad de Dios, y no vamos a poder orar por lo que Dios considera, y no nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice Pablo: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural, dice Pablo. Después, en un capítulo después dice el hombre carnal. Y después en otro lugar dice el hombre espiritual. Hay tres estados en el que podemos estar. El hombre carnal, el que vive en las cosas miserables de las pasiones de la carne. El hombre natural puede ser muy religioso, pero no conoce las cosas espirituales y ora por cosas naturales y festeja cosas naturales, ¿verdad? Y celebra cosas naturales. Pero el hombre espiritual es el que está en armonía con el Espíritu de Dios. Entonces no podemos nosotros en nuestro hombre natural ni aceptar las cosas del Espíritu, ni entender las cosas del Espíritu, porque éstas se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, dice el 15, juzga todas las cosas. Juzgar quiere decir discierne, tiene claridad. Tiene claridad. Pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros, dice Pablo, los apóstoles que están hablando acá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y todos tenemos que llegar a tener la mente de Cristo, siendo transformados en nuestra mente, renovados, del viejo hombre al nuevo hombre. Necesitamos experimentar el tabernáculo, tenemos que vivir ahí, hermanos, no salir de ahí. O si no, no vamos a estar en Cristo ante el Padre por sus propósitos en la tierra. Vamos a estar por nuestros propósitos allá en el desierto, blasfemando contra Dios en nuestras oraciones. Estamos en el proceso de la transformación, experimentando a Jesucristo por su Espíritu, para que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios, para su reino venidero y eterno. En eso estamos. Por eso estamos acá, por eso estamos en la vida de la iglesia, pero con ese propósito de experimentar a Jesucristo por su Espíritu, para que nuestra voluntad llegue a ser la voluntad de Dios. Qué maravilloso cada vez que nuestra voluntad sea más y más la voluntad de Dios. En la medida que va siendo, el propósito de Dios se va realizando en la tierra. En la medida que no va siendo, Babilonia sigue edificándose en la tierra, ¿verdad? Romanos 8, 5 y 6. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Ese tiene que ser nuestro ejercicio, poner la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ese tiene que ser nuestra experiencia, experimentar al Espíritu y experimentar a Jesucristo por el Espíritu. Y el 26 dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos,
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí en esa comunión con el Espíritu nosotros pasamos de nuestras oraciones carnales a las oraciones conforme a la voluntad de Dios. Y aquel que escudriña, Dios, los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu en el cual nosotros estamos ahí orando, ¿verdad? Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Qué experiencia era estar en el Espíritu, en Cristo, en el nombre del Señor, en el tabernáculo, para que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios y para que su reino se establezca en la tierra, hoy y por completo en el futuro, ¿verdad? Entonces vamos a parar acá y después vamos a seguir hablando de la voluntad de Dios, pero de una manera más específica, ¿verdad? Pero es bueno saber estos principios primero. ¿Cuáles son los principios? Experimentamos a Cristo en el tabernáculo para estar en Cristo, para estar en su nombre cuando lleguemos al Padre para llevar a cabo nuestro ministerio de intercesión como iglesia, para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Pero no solamente estar en Cristo, conocer la voluntad de Dios y orar conforme a ella, ¿para qué? Para que lo que atamos en la tierra se ate en los cielos. Y para que lo que desatamos en la tierra se desate en los cielos. Porque ya habrá sido atado y ya habrá sido desatado. Pero esa armonía solamente lo logramos por el Espíritu en Cristo. Entonces cuando nosotros oramos en las reuniones de la iglesia, cosa que poco hacemos, hermanos, ¿verdad? Poco tiempo dedicamos a esa oración. Pero a eso nos quiere llevar el Señor. Ya estamos siendo perfeccionado en cuanto a la primera parte de la reunión, profetizar, hablar conforme a la palabra del Señor para ser lavados, nutridos e iluminados. Participamos de la mesa del Señor para hacer memoria viviente de Él, adorarlo a Él y adorar a nuestro Padre en su gloria divina. Y así entramos, ¿verdad?, al trono de su gracia, para recibir misericordia. Y ya pensamos, para mis cositas, para recibir misericordia, porque necesitamos misericordia, para que su socorro sea para que a través nuestro nos socorra y produzca lo que Él quiere producir aquí en la tierra. No para que produzca lo que nosotros queremos producir aquí en la tierra. Amén, hermano. Señor, te damos gracias infinitamente, Señor, por tu sabiduría, por tu plan, por la manera que tú lo llevas a cabo, por todo lo que tuviste que hacer, Padre, en tu Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ser transformados a Él, conformados a Él, para que con Él, Padre, podamos serte útiles aquí en la tierra. Él como nuestra cabeza, Padre, nosotros como su cuerpo. Señor, llévanos a darnos cuenta que si no estamos en Cristo, Padre, no podemos juntar contigo, sino solamente podemos desparramar, Señor. Oh, Padre, ten misericordia. Ven a nuestro oportuno socorro, sacándonos del mundo y de las cosas que están en el mundo, sacándonos del viejo hombre y trasladándonos, Padre, al nuevo hombre. Te pedimos que hagas esto en tu iglesia, que está sobre la tierra en este tiempo, y en nosotros que participamos de ella en este lugar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, Señor.